La leona se enfrenta a una feroz jauría de perros salvajes. Debe proteger a sus cachorros a toda costa. ¿Serán suficientes su fuerza y coraje para sobrevivir a este brutal ataque? No. Los perros salvajes africanos, conocidos depredadores oportunistas, están hambrientos. Recorren la tierra en busca de una presa fácil. Pero cometieron un error. La manada ha entrado en territorio prohibido. El corazón del dominio de una leona. No muy lejos, sus cachorros se esconden. Son demasiado jóvenes para defenderse. Para la leona, sus cachorros lo son todo. Para proteger a su manada, está lista para entrar en una lucha a vida o muerte. El olor de los cachorros de león los guió. Los perros salvajes se adentraron en territorio prohibido con el hocico lleno de ansiosa anticipación. No tenían ni idea de que los estaban cazando. Entre la maleza, la reina los esperaba. De repente entró en acción. Velocidad. Poder. La leona cargó. Sus mandíbulas se cerraron con fuerza alrededor del cuello del perro líder. El repugnante crujido del hueso resonó con fuerza. El depredador se convirtió en presa. El animal forcejeó desesperadamente durante unos instantes antes de desplomarse. La manada entró en pánico. Sus gritos de angustia llenaron el aire. Una vida fue arrebatada en un abrir y cerrar de ojos. Pero esto fue solo el comienzo de una lucha animal mucho más feroz. Los perros salvajes no retrocedieron. El miedo dio paso rápidamente al instinto. Se dispersaron formando un círculo feroz que se fue cerrando poco a poco. Rodearon a la leona por todos lados. La leona se quedó en el centro del círculo con sus ojos dorados observando cada movimiento. Los perros esperaban un desliz.
La leona sabía el precio de un error. Un solo momento de distracción y lo perdería todo. El inquietante silencio antes de que comenzara la matanza. De repente, un perro cargó directamente contra la leona para distraerla. La leona se dio la vuelta. La trampa estaba tendida. Tal como se esperaba, la manada arremetió contra ella por detrás. Sus colmillos se hundieron profundamente en su carne. Un rugido desgarrador resonó en el aire. El dolor la envolvió, pero no cayó. Se sacudió violentamente, apartando a los atacantes. Cada herida solo intensificaba sus instintos protectores. Tras los arbustos, sus cachorros temblaban con solo una cuerda de salvamento. Para sus cachorros, la leona convirtió el dolor en fuerza. La lucha animal apenas comenzaba. La leona retrocedió lentamente, encontrando un gran arbusto espinoso que le sirvió de refugio temporal. La jauría de perros se detuvo. No se arriesgaron a embestir contra los espinos. En cambio, comenzaron a ladrar pidiendo refuerzos. La leona jadeaba con las fuerzas agotándose. Pero sus ojos no se apartaban del arbusto donde se escondían sus cachorros. El tiempo se agotaba. ¿Un salvador o el fin? De las profundidades de la sabana emerge el rey. Su negra melena ondea al viento. Un rugido rasga el aire. La pesadilla para los perros salvajes ha llegado. El león macho de más de 200 kilos carga hacia el adelante. Poder absoluto. Sus enormes garras atraviesan cualquier barrera. De un solo mordisco, los cuellos se parten. La manada se dispersa presa del pánico. Sus gritos desesperados resuenan por las llanuras. El orden se ha restablecido.
con fuerza y sangre. En el reino de los perros salvajes africanos, se está produciendo una notable transformación gracias a la unidad. Estos animales salvajes se están convirtiendo en auténticos supervivientes. En este documental sobre animales salvajes, descubrimos su arma secreta, un lenguaje muy desarrollado y una cultura de manada insuperable. En las profundidades de la sabana africana, los perros salvajes africanos no solo cazan, sino que también se comunican con una complejidad asombrosa. Un estudio realizado por la Universidad de Wisconsin-Madison en 2023 demuestra que utilizan más de 20 vocalizaciones distintas. Ladridos, quejidos y chirridos, que forman un lenguaje comparable al de las ballenas. Estos animales salvajes coordinan su caza con precisión, señalando sus estrategias con ladridos agudos o retumbos graves. Su pelaje moteado, tan único como una huella dactilar, sirve de camuflaje y marcador de identidad para que ningún perro se pierda durante la caza. Esta sofisticada comunicación los convierte en mortíferos jugadores de equipo que superan incluso a las presas más rápidas. Pero su ingenio va más allá del oído y la vista. Los perros salvajes africanos viven en manadas de 5 a 15 animales, lideradas por una pareja alfa. ¿Qué les caracteriza? Una cultura del altruismo. Todos los miembros, desde los cazadores hasta los cuidadores, comparten la tarea de criar a los cachorros. Incluso regurgitan la comida de los jóvenes o débiles para que nadie se quede atrás. Este documental sobre la vida salvaje revela un sorprendente descubrimiento realizado por la Sociedad Zoológica de Londres en 2024. Los perros salvajes toman las decisiones de grupo de forma democrática. Antes de la caza, botan estornudando juntos. Un comportamiento que no se observa en otros depredadores. Imagina un equipo en el que cada voto cuenta, como un equipo campeón en los deportes estadounidenses. Esta cultura de manada refleja valores que apreciamos: lealtad, cooperación y resistencia. Pero es su unidad lo que hace que los perros salvajes africanos sean tan excepcionales. Cuando los vemos jugar,
protegerse y planear. Vemos algo más que supervivencia, vemos una lección de comunidad. ¿Podrá sobrevivir esta extraordinaria cultura ante la disminución del número de perros? Siga con nosotros para conocer las amenazas que se ciernen sobre estos lobos pintados y los innovadores esfuerzos por salvarlos en este documental sobre la vida salvaje. A lo largo y ancho de la vasta sabana africana, los perros salvajes africanos se enfrentan a una amenaza creciente de la que ninguna unidad, por grande que sea, puede escapar el cambio climático. En este documental sobre la vida salvaje, mostramos cómo el aumento de las temperaturas está cambiando la vida de estos animales salvajes y llevándolos al borde de la extinción. A medida que la tierra se calienta, el calor abrasador de la sabana obliga a los perros salvajes africanos a descansar más y cazar menos. Un estudio de la Universidad de Harvard publicado en 2024 en Nature Climate Change demuestra que el aumento de las temperaturas está desplazando la caza a la noche, lo que aumenta el riesgo de conflictos con los humanos y el ganado. Cuando hace demasiado calor para cazar presas durante el día, estos animales salvajes recurren al carroñeo o a objetivos más arriesgados, como el ganado, lo que provoca tensiones con los ganaderos locales. Las sequías agravadas por el cambio climático están reduciendo las poblaciones de antílopes. Su principal presa, y obligando a los perros a vagar más, agotando su energía. El estudio advierte de que un aumento de la temperatura de 3 grados centígrados podría llevar a los perros salvajes africanos a la extinción en 2070 y amenazar el delicado equilibrio de la sabana. Pero la esperanza no está perdida. En este documental sobre la vida salvaje, mostramos tecnologías innovadoras que están ayudando a salvar al lobo pintado. Los científicos utilizan ahora la inteligencia artificial para rastrear a estos escurridizos depredadores sin collares invasivos. Mediante el análisis de los patrones únicos de su pelaje, cada uno tan único como una huella dactilar humana, la IA identifica perros individuales utilizando cámaras trampa. Un proyecto de 2024 de Painted Dog Conservation y la Universidad de Cornell va un paso más allá al utilizar drones para vigilar los corredores migratorios en grandes reservas como la de Kavango Zambezi. Estos drones cartografían zonas amenazadas por la expansión agrícola y ponen de relieve hábitats críticos que deben protegerse. Piense en estos drones como el equivalente de los sistemas estadounidenses de vigilancia del tráfico que guían la conservación con precisión.
Esta tecnología no solo rastrea a los perros salvajes africanos, sino que también predice dónde pueden estallar conflictos entre humanos y animales salvajes, para que los guardas puedan intervenir a tiempo. Para los estadounidenses, esto refleja el espíritu innovador que impulsa centros tecnológicos como Silicon Valley y que se está aplicando al rescate de la fauna salvaje. Pero la tecnología por sí sola no basta. A medida que se intensifica el cambio climático, la protección de los corredores migratorios y la reducción de la huella de carbono son fundamentales para garantizar la supervivencia de estos guerreros de la manada. Vea los esfuerzos comunitarios que están dando una oportunidad a los perros salvajes africanos en este documental sobre la vida salvaje. La lucha por salvar a los perros salvajes de África está ganando terreno. En este documental sobre la vida salvaje, descubrimos cómo la ciencia y los esfuerzos comunitarios están dando a estos lobos pintados un salvavidas contra la extinción. La conservación empieza por el conocimiento. Los científicos utilizan collares GPS para rastrear a los perros salvajes africanos y cartografiar sus movimientos en vastas reservas como la de Kavango Zambezi. Una década de datos muestra un éxito notable. Su población ha crecido de 4.000 a 6.000 ejemplares gracias a los hábitats protegidos. En el Parque Nacional de Hwange, en Zimbabue, los investigadores vigilan la dinámica de las manadas para garantizar la diversidad genética y evitar la endogamia que podría debilitar a estos animales salvajes. Estos esfuerzos, apoyados por organizaciones como la African Wildlife Foundation, están creando refugios seguros donde los lobos pueden moverse y reproducirse para preservar su compleja cultura de manada para las generaciones futuras. Pero la ciencia por sí sola no basta, la clave está en las comunidades. En Zimbabue, los programas educativos de las escuelas cercanas a Hwange están enseñando a los niños el papel ecológico de los perros salvajes africanos y convirtiendo el miedo en orgullo. Estos jóvenes embajadores cuentan historias sobre la singularidad del lobo pintado y reducen así la hostilidad de la población. En Kenia, una solución innovadora ha cambiado el conflicto entre humanos y fauna salvaje, adiestrando perros domésticos para que vigilen el ganado. Las comunidades han reducido los conflictos con los perros salvajes en un 70%, lo que ha permitido a la especie recuperar territorios perdidos durante décadas. Este modelo, del que son pioneros los conservacionistas, fomenta la coexistencia y demuestra que los seres humanos y la fauna salvaje pueden prosperar juntos. Para los estadounidenses, esta historia está en consonancia con el espíritu del cambio comunitario.
como los movimientos de base para proteger los parques nacionales. Pero la lucha no ha terminado. Cada acción cuenta. Tú puedes marcar la diferencia. Apoya a la African Wildlife Foundation. O participa en el Día del Perro Salvaje Africano, el 26 de agosto, para concienciar sobre estos animales. Comparte este documental sobre animales salvajes para difundir su historia. Mientras vemos cómo estos guerreros de manada nos enseñan lealtad y resistencia. Trabajemos para que sus aullidos resuenen en la sabana durante generaciones. Los perros salvajes africanos son algo más que cazadores. Son los arquitectos de la sabana. Al controlar las poblaciones de antílopes y ñus, evitan el sobrepastoreo y preservan así unos pastizales que sirven de sustento a innumerables especies. Estudios recientes muestran su sutil efecto al reducir el número de herbívoros. Los lobos pintados favorecen la diversidad vegetal y, por tanto, sustentan a insectos y aves que dependen de ecosistemas sanos. Una pérdida de lobos podría alterar este equilibrio y desencadenar una cascada de declives en la sabana. Su papel se extiende más allá de África, estabilizando las redes alimentarias que influyen en la biodiversidad mundial. Además de la ecología, los perros salvajes africanos son un motor económico y cultural. En lugares como las Mana Pools, atraen a los ecoturistas y aportan millones a las comunidades locales cada año. En el folclore africano, su unidad inspira historias de lealtad, tejidas en arte e historias que celebran la fuerza colectiva. Estos valores resuenan en todo el mundo y nos recuerdan el poder de trabajar juntos. Como administradores de nuestro planeta, debemos proteger a estos guardianes de la sabana. Su supervivencia garantiza ecosistemas prósperos y culturas vibrantes. Honremos su legado protegiendo su hogar. A continuación, descubre cómo podemos asegurar el futuro del lobo huargo. Las pirámides de Giza, que se alzan en el borde del desierto occidental de Egipto, a solo 8 kilómetros del Nilo. Son un testimonio del ingenio antiguo, construidas hace 4.500 años, durante el reino antiguo de Egipto. La Gran Pirámide, junto con la ligeramente más pequeña de Khafre y la modesta de Menkaure, se erigen como tumbas monumentales.
alineadas con el cinturón de Orión, sirvieron como puertas al más allá. Combinando la astronomía con la espiritualidad. Reconocidas como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Su construcción sigue siendo un misterio que desconcierta a científicos e ingenieros modernos. Estas maravillas imperecederas, captadas en impresionantes vistas aéreas, muestran la brillantez de una civilización. ¿Ayudaron los extraterrestres a alinear Giza con el cinturón de Orión? Cada año, más de 2 millones de animales salvajes, entre ellos ñus y cebras, se embarcan en la gran migración del Serengeti. Un impresionante viaje a través de las praderas de Tanzania y Kenia. Al igual que las manadas de bisontes de Yellowstone, los migrantes del Serengeti persiguen la supervivencia a través de vastas llanuras en un bucle de 1.200 millas. Impulsados por la búsqueda de exuberantes pastos. Este sobrecogedor espectáculo late con cruda determinación. Mientras los jóvenes ñus luchan por igualar el paso de sus madres, enclavadas en el Océano Índico, las Seychelles son un prístino paraíso de biodiversidad. Donde las playas de arena blanca se encuentran con aguas cristalinas. Esta joya africana alberga animales salvajes únicos. Desde tortugas gigantes que recorren frondosos bosques hasta currucas de las Seychelles. Al igual que los arrecifes de coral de Hawái, los santuarios marinos de las Seychelles rebosan de vida vibrante. Aunque se enfrentan a amenazas climáticas similares, conozca a Esme, una tortuga centenaria cuyo caparazón es un mapa viviente mientras avanza entre la maleza. Este documental sobre animales salvajes desvela la serena belleza y riqueza ecológica de las Seychelles. Un santuario de especies endémicas. Sin embargo, la subida del nivel del mar y el calentamiento de los océanos. Un conservacionista local susurra esperanza, custodiando nidos de tortuga carey en costas iluminadas por la luna. ¿Podrá el antiguo viaje de Esme inspirarnos para salvar su isla natal? La gran migración es un viaje plagado de peligros.
Y el río Mara es quizá el mayor desafío de todos. Mientras un tremendo rugido de agua inunda el paisaje sonoro, manadas de ñus cargan a través del río. El frenético chapoteo se hace eco de la lucha por la vida o la supervivencia. Los cocodrilos acechan, con sus pieles curtidas apenas visibles bajo la turbia superficie. Listos para atacar a los más vulnerables. Los ñus, con sus ojos grandes y asustados, escrutando el agua agitada. Pero los peligros no acaban ahí. Leones y guepardos, con sus graves gruñidos como amenaza constante en el viento, acechan desde la hierba alta. Siempre vigilantes, a la espera de una oportunidad para abalanzarse sobre un viajero exhausto. Las duras condiciones, las aguas traicioneras, los depredadores implacables y el sol abrasador ponen a prueba la resistencia y los instintos de supervivencia de cada animal. En este documental sobre animales salvajes, somos testigos de la cruda batalla por la supervivencia, en la que solo los animales salvajes más fuertes consiguen llegar al otro lado. El río Mara es una prueba letal. Solo los más fuertes sobreviven. La fauna africana es un vibrante testimonio de la diversidad de la naturaleza. Que se exhibe en las extensas sabanas y cielos del continente. Los majestuosos leones, reyes indiscutibles de la naturaleza. Acechan a sus presas con precisión letal, mientras que los guepardos los animales terrestres más rápidos del planeta surcan las praderas a velocidades de hasta 100 kilómetros por hora. Las hienas, astutas carroñeras, luchan ferozmente por las sobras, con sus inquietantes gritos resonando en la noche. Por encima, más de 500 especies de aves, como la llamativa águila pescadora africana, pintan los cielos con vivos colores y gracia. Cada especie desempeña un papel fundamental en el delicado ecosistema africano. Manteniendo un equilibrio perfeccionado durante milenios. Desde depredadores a vibrantes aves.
Estas criaturas encarnan el espíritu indómito del continente. Cautivándonos con su fuerza y belleza. ¿Cómo podemos garantizar que este rico tapiz de vida perdure? El desierto del Sahara. El mayor desierto cálido del mundo. Se extiende por el norte de África en un vasto mar de dunas interminables. Una extensión aparentemente sin vida que cautiva a cualquier documental sobre animales salvajes. Sin embargo, bajo su abrasadora superficie se esconde un ecosistema extraordinario donde la vida desafía las probabilidades. Los camellos, conocidos como los barcos del desierto. Surcan el abrasador terreno con facilidad. Gracias a su fisiología única que les permite resistir semanas sin agua. Los zorros Fennec, con sus enormes orejas. Prosperan en el frescor de la noche, ya que su gran superficie irradia calor al aire más fresco. Las plantas del desierto, como la resistente welwitschia, se aferran a la vida con raíces profundas que aprovechan la humedad oculta. Estas notables adaptaciones revelan el ingenio de la naturaleza en uno de los entornos más duros de la Tierra. Zanzíbar, una joya de la costa africana, teje un vibrante tapiz de historia y esplendor marino. Las antiguas callejuelas de Stone Town, una joya de la UNESCO, palpitan con el legado de un centro comercial. Sus mercados de especias rebosan aromas. Bajo las aguas turquesas, los animales salvajes prosperan. Los delfines bailan entre las olas. Las tortugas marinas planean y los peces tropicales iluminan los arrecifes de coral. Este documental sobre animales salvajes desvela la mezcla de patrimonio cultural y biodiversidad marina de Zanzíbar. Una historia de conexión y resistencia. Sin embargo, el turismo excesivo pone a prueba los arrecifes, con un 25% de los corales dañados por visitantes incontrolados. Zanzíbar, una joya de la costa africana, teje un vibrante tapiz de historia y esplendor marino.
Las antiguas callejuelas de Stone Town, una joya de la UNESCO, palpitan con el legado de un centro comercial. Sus mercados de especias rebosan aromas bajo las aguas turquesas. Los paisajes de África tejen un impresionante mosaico de maravillas naturales. Cada una de ellas testimonio de la ilimitada diversidad del continente. Las cataratas Victoria rugen en la garganta del Zambeze, con su niebla como velo espectral. En el delta del Okavango de Botsuana, un exuberante oasis. Una cría de elefante esquiva hipopótamos a la carga para ponerse a salvo. Mientras animales salvajes como los hipopótamos agitan los cursos de agua. La depresión del Danakil, en Etiopía, deslumbra con lagos salados surrealistas y volcanes resplandecientes. Un reino de otro mundo. Sosus Blei, en Namibia, esculpe imponentes dunas rojas. Donde árboles esqueléticos enmarcan una fauna resistente. Madagascar, una joya evolutiva. Alberga lémures pardos y de cola anillada únicos. Que no se encuentran en ningún otro lugar. Este documental sobre animales salvajes capta estos lugares. Desde cascadas de agua hasta áridas extensiones que revelan la belleza en bruto y el poderío ecológico de África. Las maravillas emblemáticas de África, desde los animales salvajes hasta los monumentos antiguos, se enfrentan a amenazas existenciales. Por lo que la conservación es el tema central de este documental sobre animales salvajes. La caza furtiva, el cambio climático y la erosión ponen en peligro a rinocerontes, elefantes y las pirámides de Giza. Alterando ecosistemas y legados culturales. Sin embargo, la esperanza surge de la acción audaz. Los guardas del Serengeti protegen a los rebaños migratorios. Los programas de Madagascar protegen a lémures únicos. Y los santuarios de las Seychelles crían tortugas en medio de vibrantes corales. En el Sáhara, las comunidades plantan árboles para frenar la desertificación, tejiendo resiliencia en arenas estériles. De la sabana a la piedra, la humanidad sostiene el futuro de África. Estos esfuerzos ponen de relieve nuestro papel en la salvaguardia del patrimonio natural y cultural del continente.
con el 30% de la biodiversidad africana en peligro. Es mucho lo que está en juego. Apoya a organizaciones como WWF o el ecoturismo. Para preservar este vibrante tapiz. Juntos podemos garantizar que los tesoros de África perduren e inspiren admiración durante generaciones. El cráter africano del Ngorongoro no es solo una postal. Es una arena de gladiadores para animales salvajes. Y los luchadores más feroces no son quienes cabría esperar. Conozca a Shani, una leona con una mirada que podría congelar a un búfalo a medio paso. En este documental sobre animales salvajes, nos sumergimos en la hermandad que gobierna la sabana, donde las chicas llevan la voz cantante. Y los chicos, bueno, son más bien becarios temporales. Shani y sus hermanas son la columna vertebral de la manada. Olvídese de la melena. Son las leonas las que cazan, elaboran estrategias y alimentan a la familia. Dado que el Ngorongoro alberga la mayor densidad de leones del planeta, más de 60 en solo 160 kilómetros, estas mujeres tienen que ser muy listas. Al amanecer, Shani divisa una manada de ñus. Da la señal y comienza el juego. Las hermanas se mueven como un equipo SWAT, flanqueando a su presa con precisión letal. Un movimiento en falso y vuelven a tener el estómago vacío. Punto para el equipo Shani, pero antes de que puedan empezar, unos invitados indeseados se cuelan en la fiesta, un clan de hienas. Animales salvajes con una risa que es cualquier cosa menos divertida. Se escabulle, mirando el premio. Estas chicas no están precisamente haciendo una audición para mi simpatía. En África, las hienas matan más leones que viceversa. Y Shani no está de humor para compartir. Ella y sus hermanas desatan un rugido que podría despertar a un paciente en coma, provocando la retirada precipitada de las hienas. Pero el verdadero drama se está calentando. Shani está embarazada y sus cachorros son el futuro de la manada. Entra en escena por la izquierda un león macho pícaro, todo músculo y malas intenciones, husmeando para montar una toma de posesión hostil. Los leones machos no envían flores, matan cachorros para que las hembras vuelvan al celo.
Grosero. ¿Verdad? Las hermanas de Shani no lo toleran. A medida que el intruso se acerca, las hembras forman una fortaleza peluda. En este documental sobre animales salvajes, queda claro que las leonas no solo luchan, sino que dominan. Las hermanas atacan, un tornado de garras y furia, haciendo que el senior macho corra hacia las colinas. El polvo se asienta y Shani está a salvo, por ahora, en un matorral tranquilo. Da a luz a 4 cachorros, cada uno un pequeño paquete de esperanza con patas enormes. Sus hermanas vigilan, con un vínculo más estrecho que las rayas de una cebra. Las leonas comparten las tareas de lactancia, un rasgo poco común que aumenta la supervivencia de los cachorros en un 30%. Pero esta hermandad se enfrenta a un enemigo mayor. Los asentamientos humanos y la caza furtiva han reducido el número de leones en un 40% en 2 décadas. Estas reinas necesitan espacio para reinar o sus rugidos se desvanecerán. Mientras el sol se oculta, los cachorros de Shani se revuelcan juguetones, inconscientes de los retos que les aguardan. Sus hermanas descansan cerca, oteando el horizonte. En África, estas leonas son más que reinas. Son el latido de la sabana, un legado que pende de un hilo. Este documental sobre animales salvajes no es solo su historia, es un llamamiento a mantener su reino salvaje. Las extensas sabanas africanas no son lugar para pusilánimes. Pero una reina camina por este reino, bañado por el sol con una gracia inquebrantable. Conozca a Taji, una matriarca elefante de 45 años, GPS, historiadora y madre jefa de su familia. En este documental sobre animales salvajes, seguimos el rastro de Taji y su clan. Donde las mujeres llevan la voz cantante y la memoria es más poderosa que los músculos. Y alerta a estas chicas no olvidan nada. Sobre todo, ¿dónde están los buenos pozos de agua? La familia de Taji es muy unida, y su nueva VIP es Binti, su nieta pequeña con un don para las travesuras. Con solo 1 año de edad,
Binti sigue dominando el arte de no tropezar con su propia trompa. Los elefantes viven en sociedades matriarcales, en las que las hembras permanecen unidas de por vida y comparten el cuidado de los niños como en la mejor cooperativa. El cerebro de Taji contiene un mapa mental de las fuentes de agua de Kenia, perfeccionado durante décadas. Con 18 kilos de materia gris, 6 veces más que un humano, es el orgullo de los paquidermos doctores. Pero la sabana está jugando duro. Una brutal sequía, agravada por el cambio climático, ha convertido los ríos en polvo. La misión de Taji, llevar a su familia de animales salvajes al agua antes de que la sed gane. Pone rumbo a un río que conoce desde que era del tamaño de Binti. Pero hay una trampa. El camino atraviesa ahora una granja humana, donde los campos de maíz y las vallas les impiden el paso. Los elefantes pierden el 90% de su área de distribución por la agricultura. Y a Taji no le gusta nada esta nueva carrera de obstáculos. Binti, por su parte, cree que la hierba alta es un gimnasio en la selva. Bonito pero inútil. A medida que sube el sol, aumenta la tensión. Binti se pierde entre la hierba y el viento ahoga sus trompetas. Las orejas de Taji se agitan como antenas parabólicas, captando los gritos de su nieta, con un estruendo que podría despertar a un oso hibernando. Reúne a la manada. Las mujeres forman un grupo protector, guiando a Binti hacia atrás con suaves empujones. Pero el río sigue sin aparecer y la granja brilla tenuemente en el horizonte. A Taji no le entusiasma la idea de colarse en un vecindario humano. Los elefantes no son precisamente ninjas sigilosos. Entonces, una chispa de genialidad. Taji recuerda un manantial oculto, escondido más allá de la granja. Un secreto que aprendió de su propia madre. Bajo la luz del sol, dirige a su familia en una marcha silenciosa. Sus enormes pies apenas hacen crujir los cultivos. Es un atraco de alto riesgo, y Taji es el cerebro. Al amanecer, llegan al manantial. Un oasis resplandeciente. Binti salpica barro como un niño con una manguera. Taji, todo un profesor, le enseña a ponerse crema solar. ¿Quién necesita protección solar cuando tienes barro? Mientras la manada bebe profundamente,
Taji vigila con la mirada el horizonte. Estas matriarcas son las guardianas de la memoria de los animales salvajes, pero su mundo se está reduciendo. La población de elefantes de Kenia ha caído un 60% desde la década de 1970, aplastada por las granjas y la caza furtiva. La sabiduría de Taji, el futuro de Binti, todo pende de un hilo. Esta no es solo una historia de supervivencia. Es un alegato para que la sabana siga siendo vasta y libre. Para Taji, Binti y todas las reinas de las llanuras, la lucha continúa. En lo más profundo de la cuenca africana del Congo, donde la selva bulle de secretos, una reina no gobierna con garras, sino con encanto. Te presentamos a Tala, una matriarca bonobo que es en parte diplomática y en parte organizadora de fiestas. Nos adentramos en el mundo de estos animales salvajes, donde el poder femenino no es solo un eslogan, sino un estilo de vida. Menos rugidos, más abrazos y mucho mono. Tala es la hembra alfa y su hija, Zoe, una soñadora adolescente, está aprendiendo las cuerdas. Los bonobos viven en sociedades dirigidas por hembras, en las que éstas resuelven las disputas con afecto, no con agresividad. Solo quedan 15,000 bonobos, por lo que sus costumbres pacíficas son una clase magistral de supervivencia. El grupo de Tala es una hermandad muy unida. Que comparte comida y sesiones de aseo como si fuera el mejor día de spa. Zoe, sin embargo, está deseando desplegar sus alas, o al menos sus larguísimos brazos. Los problemas se avecinan cuando un grupo rival invade su territorio en busca de las mejores higueras. En la mayoría de los mundos de primates, esto significa una pelea. Pero Tala tiene otros planes. Se pavonea, fría como una lechuga y, atención, las hembras de ambos lados se abrazan, se acicalan y charlan como viejas amigas en una reunión. Y funciona. Los estudios demuestran que estas sesiones de unión reducen los conflictos en un 70%. Zoe observa, con los ojos muy abiertos, absorbiendo la clase magistral de su madre sobre cómo mantener la paz. Pero a Zoe le está llegando su hora. A los 8 años, está lista para irse a un nuevo grupo, un rito de iniciación para las hembras bonobo.
Tala le da un último achuchón. Sus ojos dicen lo que las palabras no pueden. Cuando Zoe se adentra en el bosque, sola pero audaz, el dosel se cierra tras ella. Tala le ha enseñado bien, pero la tala y la caza de animales silvestres han reducido a la mitad el hábitat de los bonobos. Estas reinas necesitan que su bosque prospere, o sus abrazos se desvanecerán en el silencio. Los perros salvajes finalmente se retiran cargando con una lección sangrienta, grabada en su interior. Invadir el territorio de un león es una sentencia fatal. Nosotros los humanos no somos diferentes. Competimos por los recursos con fuerza, unidad y estrategia. Pero la imprudencia ciega solo conduce a la destrucción inevitable. Pero los perros salvajes que sobrevivieron hoy albergan un profundo rencor. Volverán con un plan de venganza más perfecto y despiadado. Suscríbete a nuestro canal y no te pierdas la próxima pelea de animales.